de valoración aduanera. Permítame un segundo. Dígame si por favor se puede visualizar correctamente la diapositiva también. Vamos a registrar vuestra asistencia y damos inicio a nuestro tema de clase de hoy, ¿ya? Recuérdense que todo lo que estoy tratando pedagógicamente me ciño más a lo que está dentro del texto que le he enviado, ¿ya? El texto del acuerdo de la OMC. Recuerden que este tema lo vamos a finalizar el fin de mes y para ello la evaluación va a ser con un caso para que puedan resolverlo, ¿ya? No ver teoría, va a ser caso. Bien, voy a registrar tu asistencia. Primero tengo asistencia Jeremy, luego está Jordi y Kiara, ¿no? Kiara. Bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases. A ver, déjenme ver, a ver quién ingresó. Mabel, muy buenos días, Mabel. Voy a quitar tu asistencia que tengo a la mano. Bien, ya. He registrado la asistencia entonces de ustedes, de Jeremy, Jordi, Kiara y Mabel. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bien, como le comentaba, la sesión de valoración siempre es un poco pesado en el sentido de que abarca mucha parte teórica para poder aplicar los fundamentos del acuerdo de la OMC. En este caso, la OMC basa mucho el tema en los temas de normativas y es por eso que no es tan dinámica como una tributación, donde lo que importa es deducir los cálculos, pero en la valoración esa situación no sucede así. Bien, entonces hemos visto el método primero, vamos a basarnos en el método segundo. Vamos a ver, a esto le llaman los métodos secundarios. ¿Por qué se denomina el método secundario? Porque supone la OMC a través del acuerdo del valor que el 90% de las importaciones que son ingresadas deben ser vistas a través del primer método. El segundo y el tercer método es el criterio donde la Administración de Aduana toma la determinación mediante un canal de control, la potestad de verificar la información. Quiere decir, el principio aduanero aquí en el Perú es la base del despacho es la buena fe y presunción de veracidad. Cuando la Administración de Aduana tiene duda de la situación de la presunción de veracidad y de la buena fe, entonces cambia la situación y determina la revisión documentaria, que es el canal naranja. En el caso que se sospeche que la relación documentaria no concuerda con la información del warehouse o del volante de despacho, entonces se determina un canal rojo, revisión documentaria y revisión física. Ahora, los canales ciertamente son aleatorios, pero no en el sentido de una tinca, de que si te sale el número eres tú. No, hay indicadores, se llama indicadores de riesgo y además mercancías sensibles al fraude. Por eso que siempre uno debe preguntarse al importar si uno está dentro de la lista de la administración de los que son sensibles al fraude. Y entonces, en esta situación de riesgo y de mercancías sensibles al fraude, uno pasa por esta situación. Por eso que se considera a partir del artículo 2 hacia adelante los métodos secundarios. Aquí ya no está la idea del artículo octavo, no están las condiciones del artículo primero, pero lo que sí se sigue respetando, entiéndase bien, es el valor de transacción. Quiere decir, aquí el valor de transacción se analiza, aquí el valor de transacción se debe esclarecer. Ya no
solamente la información que aparece en la declaración aduanera es suficiente. Hay que sustentarlo la situación de la compra. Y es aquí donde el importador, si no ha tenido el cuidado de analizar su compra, entonces el agente de aduana no puede hacer nada porque las respuestas tienen un determinado plazo dentro del proceso administrativo aduanero. Buenos días, Romina, voy a registrar tu asistencia. Entonces, la persona responsable de la demora de respuesta a la administración de aduana es el mismo importador, ¿ya? Ahora, si el despacho está a cargo de una persona menor de edad, o sea, en el sentido de experiencia en el tema de análisis o conocimiento de valoración, entonces no va a poder dar una respuesta contundente al especialista de aduanas. Por lo cual entonces, ese es un tema importante que deben analizar las personas que realizan un despacho y en el cual sucede el caso de valoración. O sea, la agencia debe tener el área de resolución de controversias. ¿Por qué? Porque en ese momento se resuelven dudas de clasificación, dudas de valoración, parte procedimental aduanera en importación, y eso es el área especializada, o sea, está relacionado con la parte legal, con la parte técnica, con la parte logística, ¿ya? Son especialistas, bueno, digámoslo técnicamente, dados para ese caso. Bien, entonces vamos a empezar con el artículo 2. Voy a levantar mi PDF también para compartir con ustedes y mencionarle en qué página entonces vamos a estar ya del acuerdo de la OMC trabajando. Vinculados en la página número 2, que dice artículo 2. Y en su página del artículo 2 del PDF dice numeral 1, literal A, literal B, numeral 2, numeral 3, y luego procede el artículo tercero, numeral 1A, 1B, 2 y 3. ¿Ya? Eso vamos a tratar hoy día, ¿ya? Primero voy a hacer mención a la lectura, por si no lo tienes a la mano, porque acuérdense que la diapositiva que coloco acá es el resumen de lo leído, pero debemos ceñirnos al contenido exacto que manifiesta la parte teórica legal del acuerdo. El artículo 2 de tu numeral 1, literal A, dice, si el valor en aduana de una mercancía importada no puede terminarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero, acuérdese, el precio realmente pagado por pagar, eh, deduciendo el artículo octavo sobre las cuatro condiciones del artículo primero, entonces el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas. Primer punto para entender, el método 2 es el método de las mercancías idénticas, vendidas para su exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Ya, aquí hay tres términos que debemos desglosar. Primero, ¿qué es mercancía idéntica? ¿Qué es el cumplimiento de vendidas para la exportación al mismo país de importación? Tercer punto, en el mismo momento y o en un momento aproximado. Son los términos que debemos entonces darle énfasis. Primero, yo quisiera saber qué idea tienes tú de decir mercancía idéntico. ¿Qué es idéntico? Ya, para este caso vamos a contestar con nuestra propia experiencia, que es decir, ¿qué mercancías idénticas o productos tú tienes o reconoces para este tema? ¿Qué mercancías o productos reconoces como idénticos? Opiniones. Algunas opiniones, por favor, Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Romina. Opiniones, ¿qué es una mercancía idéntica y cuál es el mejor ejemplo que tú podrías citar? César.
¿Alguna idea, alguna opinión? Estamos en el artículo 2, denominado las mercancías idénticas. Vamos a poner un ejemplo cotidiano, ¿ya? Si tuvieras que comprar una bebida gaseosa y sales buscando Coca-Cola y no encuentras, ¿qué bebida es idéntica a la Coca-Cola? Si sales a comprar, muy bien. ¿Y por qué, Jordi, dices que una Pepsi puede ser idéntica a una Coca-Cola? ¿Qué elementos tú consideras que lo hacen idéntico? Bueno, es negra, muy bien, color negro, muy de acuerdo. Pero acá hay una gaseosa que también es Perucola, también es negra. ¿Qué otros elementos ya? El color, ¿qué más? El sabor es parecido, muy bien claro, ¿de acuerdo? Ya. Color, sabor, ¿qué más? Son productos reconocidos, ¿no? ¿De acuerdo? La gaseosa Perú Cola la conoce solamente, creo, Perú. Entonces, a pesar de que ese grupo KR, que ha dado una cátedra de ventas a la Coca-Cola, no es un producto internacional. La Coca-Cola es internacional. Sí, muy bien, es más barato, muy bien, esa es la diferencia. También el precio es muy barato. Número dos, la Coca-Cola la conoce todos los países del mundo, ¿no? Todos conocen la Coca-Cola, todos conocen a la Pepsi, ¿no? La Pepsi incluso tuvo como imagen a Michael Jackson, la Coca-Cola no logró hacerlo, la Pepsi tuvo imagen a un artista reconocido, pero Cola no ha tenido un personaje mundialmente conocido, de repente localmente, por ahí, alguien de acá nomás, ¿no? El grupo, Cola Real también es una gaseosa negra, ¿no? Y la gaseosa de los venezolanos, la Biscola, ¿no? ¿No? ¿Ya había Biscola acá en el Perú? Yo nunca la tomé. Bueno, me dicen que la Biscola ya era activa en el Perú. Bueno, yo de verdad nunca la había visto, ¿no? Y también acá se ve la gaseosa Biscola, de verdad yo nunca he probado esa gaseosa. Por más que la he visto, nunca me llamó la atención probarla, no sé, no sé, no me llama la atención simplemente. No es como decir, reemplaza la gaseosa, la gaseosa, la Inca Cola por la gaseosa Oro, ¿no? No va, no suena, ¿no? Sí. Bien, entonces hemos tomado nosotros ideas claras de por qué debemos ser idéntica. Veamos lo que dice el texto en el literal numeral 1, literal B, y vamos a constatarlo contra lo que yo pongo acá en la diapositiva de manera muy resumida. Dice, al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determina utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial. La pregunta es, ¿qué entiendes por el mismo nivel comercial? ¿Alguna idea? El mismo nivel comercial. Cito un ejemplo local, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que Mabel compra en Macro y su compañera Kiara compra en donde mamá sabe gastar, Totus. ¿Totus es igual que Macro? Totus, no. ¿Por qué, Jeremy? ¿Por qué Totus no es igual? Muy bien, Kiara, muy bien, Jordi. ¿Por qué no es igual? Ojo que hemos comprado el mismo producto. Muy bien. Macro es un mayorista, correcto. ¿Y Totus? Muy bien. A eso se refiere. Primer sentido del artículo 2. Si trajesen ustedes mercancías, tiene que considerarse como dice el enunciado. Vamos al enunciado literal 1A. Dice, será el valor de mercancías para la exportación al mismo país de importación. Quiere decir que si Jordi compra en Estados Unidos su mercancía, supongamos ya, esmaltes, llegan acá, pero Jeremy lo compra de China, primer error, el valor precio de Estados Unidos no es igual al valor precio de China. Para empezar, el flete de Estados Unidos a Perú, como el flete de China hacia Perú, no tienen el mismo valor. Por tanto, no puede ser considerado esta situación, ¿ya? O sea, tendrían que venir las mercancías, como el esmalte, por ejemplo,
de Estados Unidos. Ya se va a dar unas situaciones especiales, porque la valoración tiene casos especiales, un cuadernillo denominado, en el cual entonces se van a analizar las circunstancias de que tuviere, en este caso, otro medio de transporte, medio inmóvil. Bien, continúo con la lectura. Dice, y sustancialmente en las mismas cantidades. Ojo, no dice igual, dice y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración. Quiere decir que si Jordi trae docena y Eddie me trae unidades, de todas maneras se puede valorar porque pertenecen al mismo país. Hay que considerar también que las mercancías objetos de valoración deben ser idénticas, completamente idénticas. Puede ser que sea el mismo esmalte o un esmalte también reconocido de marca. Por eso acá consideré Pepsi y Coca-Cola, lo consideramos como elementos de marca. Dice, cuando no exista la venta, ¿cuándo no existe venta? Cuando es contraprestación, cuando es trueque, ¿no? ¿Se acuerdan? Mercancías en préstamo, leasing, consignación. Entonces dice ahí, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente, dice. Y o en cantidades diferentes. Y cuando no exista tal venta, o sea, la forma del mismo nivel comercial, instantáneamente las mismas cantidades, opta el artículo 2 por decir, valor de transacción de mercancías idénticas vendidas en un nivel comercial diferente y o cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y o cantidad. Dice, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del valor. Por eso que cuando los especialistas de aduana determinan ajustes, es importante preguntar. No solamente preguntar, sino que exigir el derecho. El derecho hasta incluso constitucional que tiene toda persona el derecho a la información. Ojo aquí. Número 2. La ley del procedimiento administrativo general, que es la ley del administrado y el administrador, permite a las personas en cualquier entidad o dependencia pública del Estado solicitar la aclaración de las circunstancias en las cuales somos observados. El artículo administrado, el administrador hacia el administrado, que seríamos nosotros, por decirlo, deben ser amables, deben ser cordiales, debe haber un trato de modo que comprenda el administrado claramente la situación que está pasando. Por eso que no te sorprendas que si alguien del Estado, en la SUNAT, en el banco, en algún lugar, usted puede remitir una queja administrativa invocando la ley del procedimiento administrativo general. Y técnicamente esto es como un bajón a la institución de servidor o empleado público. Por lo tanto, es una herramienta que debes conocerla. Ahora, lo digo porque cuando usted abre la página de la SUNAT y donde se descargan las normativas, está la contemplada ley junto a la ley de aduana, junto a la parte del delito aduanero, junto a la nomenclatura. Quiere decir que hay ciertos derechos que son reconocibles y aplicables, ¿de acuerdo? En el tema de valoración. Porque hay personas que llaman y la administración de aduanas dice, el especialista no puede atenderlo hoy. ¿Qué? ¿Cómo que no me puede atender? O sea, yo gasto mi tiempo y el especialista no puede. Entonces, yo te sugiero que remitas una queja administrativa porque toda persona, la entidad tiene que tener cordialidad. Lo exige la norma, no le exige la ética ni la moralidad, lo exige la ley. ¿Ya? Toma en cuenta eso en el caso de que tú llames, no hay línea, no te atienden, el especialista no está, tiene que haber un sustento. Tú remites esto a la administración, al área de administración de oficiales, al intendente de aduana, y tienen un plazo de 24 horas, máximo 72 para contestarte. Si no, procesa una demanda. Esa es una de las soluciones más claras para entender que la persona está leyendo tu expediente, ¿ya? Porque estas situaciones ameritan que la información dice acá
razonable y exacta. Quiere decir, no porque lo comunique a través de la página web y se lo diga a la gente aduana, quiere decir que es verdad absoluta. Debe ser demostrable, o sea, razonable. ¿De dónde lo comprobaste? ¿Contra quién me estás comparando? ¿Contra qué cantidades estás diciendo? Mi mercancía, y coincide con la mercancía que tú me estás comunicando en la notificación aduanera, no procede, pues hay vías administrativas con no contenciosas que te permitirán desvirtuar la posición del especialista si es que no lo está. Ya ha habido quejas, me ha tocado casos particulares, por ejemplo, contra la misma institución, dicen algunos que no es correcto que yo tome un caso, pero no se puede comparar, por ejemplo, una mercancía de Tacna con la de Lima. Pregunta, ¿por qué? Si es la misma mercancía, pero los territorios aduaneros son diferentes. ¿Por qué no podemos comparar una mercancía de Tacna con la de Lima si esta es la misma? Deme un motivo legal, a ver, legal. ¿Por qué? Muy bien, correcto, Jordi. Una zona franca está exceptuada de tributos. Muy bien, es zona de frontera. Correcto. Tiene que corresponder a zona primaria. Quiere decir, no importa que sea aéreo, 235, o marítimo, 118, lo importante es que ambas estén en zona primaria y corresponda a su nacionalización en zona primaria y la mercancía objeto de ser observada haya sido nacionalizada en zona primaria. Bien, vamos con la explicación y vamos con las dos palabras que me faltan en el mismo momento o en uno aproximado. Bien, veamos la diapositiva. Como ustedes mismos han deducido hoy, mercancías que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, lo hemos visto en la Coca-Cola. Calidad, las dos tienen calidad, las dos tienen apariencia idéntica. Entonces, y prestigio comercial. Quiere decir en el absurdo de las cosas, permítame decirle, ¿se puede comparar teniendo una botella pequeña con una botella grande si las dos son de la misma marca? ¿Qué dicen? Se puede comparar un envase menor con un envase mayor si los dos son distintos, pero pertenecen a marcas prestigiosas, en el caso de las bebidas. O sea, voy a valorar una gaseosa Coca-Cola 1 litro con una Pepsi de medio litro. ¿Puede ser o no puede ser? Ya, muy bien. Gracias por la cantidad del envasado. Muy bien. Muy bien, Jordi. Opiniones, Jeremy, Kiara, Mabel. ¿Qué dice el texto en el literal B? Cuando no exista tal venta, como la anterior que hablábamos, se utiliza el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial, ojo, diferente y o en cantidades diferentes. Muy bien. El hecho sustancial de la marca demandaría entonces de todas maneras poder considerarla, porque dice el artículo 2 del numeral 1 del literal B, vendidas a un nivel comercial diferente y o cantidades diferentes, ajustados para tener en cuenta las diferencias atribuibles. Las diferencias atribuibles serían que tienen que ser muy parecidas. Si las fuesen distintas, serían similares. Las pequeñas diferencias del aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a una definición cercana al producto. Veamos un ejemplo en pantalla. Dice, iguales en todo, característica física, prestigio comercial, calidad. Pequeñas diferencias, color, etiqueta, tamaño. ¿Ya? Esas son las características esenciales. Quiere decir, el valor de la mercancía técnico se considera los elementos intrínsecos y en lo extrínseco, lo que es externo al producto, que sea de un color distinto, que tenga una determinada modelo, etiqueta o el tamaño sea distinto, entonces no son suficientes motivos para descartarlo y no considerarlo como mercancías idénticas. Veamos otro ejemplo más. Ya, ¿qué dicen ahí? ¿Mercancías idénticas, sí o no? ¿Tienen prestigio comercial ambas marcas, sí o no? ¿Qué opinan?
Me avisan si pueden ver la pantalla y las fotografías de esto. Muy bien, Kiara, de acuerdo. Jordi. Ah, ya, sí, ya le avisé ya. Sí, muy bien, sí, de acuerdo. Ya. Muy bien, ambos son reconocidos. La marca Motorola con la marca LG son reconocidas mundialmente. Claro que ahora LG ya no existe y pertenece ahora a parte de las empresas chinas de sus smartphones, ¿no? Ya LG dejó de existir, la marca coreana fue absorbida por las empresas chinas. Pero en su momento LG ha sido una marca muy valorada en electrodomésticos, ¿no? Y en smartphone tuvo una alta calidad, ¿no? Correcto, es una mercancía idéntica. Aunque el tamaño no es igual, porque la que ven en pantalla de LG es 5.5 y el otro es 7. El procesador de este Motorola de fabricación para Nexus, el procesador es 5.5 GHz. El procesador acá se ve que es de 2.5 GHz. ¿Entiendes? La batería es de 3000 mAh. La batería de este Nexus llegaba a 5000. Esas situaciones técnicas no la hacen que yo pueda descartar este LG de menor potencia de velocidad de procesador de 2.5 GHz a uno de 5.0 GHz. Tiene memoria RAM, ROM y expandible el LG. El Nexus tiene un RAM, ROM, pero no necesita expandible porque su capacidad interna es muy superior y es un teléfono que trabaja con nube. Entonces, estas situaciones intrínsecas y algunas extrínsecas no hacen que podamos desvirtuar la comparación. ¿De acuerdo? ¿Entendió la explicación? Miren si pudieron comprender la explicación en las fotografías que tuve en despacho. ¿Sí, Karen, entendió? Jordi, ¿está de acuerdo? Jeremy, Mabel. Me dicen por favor si han entendido y me dicen por favor si el ruido empieza a ser demasiado, ¿cómo se dice? Interrumpe la sesión, ¿sí? También es un elemento que hoy día no voy a poder evitar. ¿Sí? En algún momento se escucha, me dicen por favor si ya esto se hace incómodo. No tanto, ya de acuerdo, Jeremy, muy bien. Creo que ya me pasó una vez con usted, ¿no, Jeremy? Con alguna sesión que tuvimos, creo. Bien. Mabel, ¿entendió la sesión, Mabel? ¿Entendió la explicación y comparación del artículo número 2? No, muy bien, ya no se preocupe, voy a volver a explicar. Ya que ahora me asentó que sí, Jeremy sí, y Jordi también sí. Vamos a ver quién tenga el sistema. Me falta uno más. Jeremy, Kiara, Mabel, Romina, Yanira, voy a ponerte en la asistencia. ¿Han entendido la explicación, por favor? Si no han entendido, para volver a explicarse. Voy a quitar la asistencia. Nosotros estamos completos. Solamente faltaba Diego. Ya, de acuerdo, muy bien. Vamos a utilizar para esta explicación nuevamente, Yanira, el texto, ¿sí? El texto. El texto del artículo 2 de tu PDF, que lo he enviado a la sesión de clases, lo tienen, más mi diapositiva. Mi diapositiva, si se dan cuenta, no menciona del artículo 12 del numeral 1, literal B. No lo tome en cuenta, no lo menciono. ¿Ya? No lo he mencionado acá. Lo que yo quería basarme más en la explicación de los smartphones con la ayuda del texto del artículo 2. Ya, voy a retroceder a la diapositiva y vamos a situarnos acá. Dice, las mercancías idénticas deben considerar tres aspectos importantes. Exportación al mismo país de importación. Quiere decir, consecuentemente deben pertenecer al mismo país. Número 2,
debemos considerar elementos objetivos que vamos a ver al término de este artículo, la palabra exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado. Ahora dice, habíamos dicho que podíamos comparar la Coca-Cola con la Pepsi, pero cuando planteé el problema de que se podía comparar una Coca-Cola, nos cuenta que el artículo 2, numeral 1, literal B, permite establecer que sí podía existir una excepcionalidad, como por ejemplo, cuando no exista tal venta, dice anterior, se utiliza el valor de transacción de mercancías diferentes, en un nivel comercial distinto, en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles de nivel comercial o cantidad. Quiere decir que las pequeñas diferencias del aspecto no impiden que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición de el hecho de pertenecer al mismo país, de pertenecer. El elemento circunstancial más importante aquí es el elemento marca. Vemos la diapositiva y dice, igual en todo, característica física, prestigio comercial, calidad. En el caso del smartphone, que yo he estado comentando con ustedes en la fotografía, podemos constatar que las características físicas no son iguales. Un teléfono Motorola es más grande que el LG. El procesador del Nexus es superior, 5.5 GHz. El procesador de ese LG G3 es de 2.5 GHz. El teléfono LG es un octa-core. El Motorola Nexus es un decacore. Pero ¿cuál es el elemento circunstancial? Motorola es marca, LG es marca, prestigio comercial, lo que asegura que la parte de la calidad sean ambos de igual atribución. Las pequeñas diferencias como el color, la etiqueta, el tamaño, no son elementos que lo puedan descartar al elemento de comparación, ¿sí? Por eso puse la fotografía del Nexus comparándolo Motorola contra el G3, que es un teléfono de alta gama. Me dice por favor ahora, Mabel, que hagan si han podido entender la explicación. Sí, me dice por favor si se han podido entender la explicación. Yanira, ¿lo has entendido? Mabel, ¿han entendido la explicación? Me dice por favor si el ruido se hace demasiado intenso o molesto. Ya lo comuniqué a la administración en las circunstancias por las cuales estoy muy cercano al ruido, ¿no? ¿Entendió, señorita Yanira? Señorita Mabel, ¿entendió la explicación? Sí, muy bien, Yanira. Mabel, sí, muy bien. Entonces ya todo hemos entendido, ¿no? A ver, Jeremy, ¿entendiste la explicación? ¿Ahora está más fuerte el ruido? Sí, lo estoy reconociendo. Sí, eso es lo que había comunicado a la administración, que estoy en una zona donde no puedo tener, no tengo un acceso más lejano a esta zona. Sí, Jeremy, ¿no? Bien, el ruido se ha hecho más intenso, ¿no? Hasta yo mismo creo que no me escucho. ¿Sí? ¿Se puede percibir mi audio con claridad o ya se hace muy distorsionado, ya se corta? Vamos a leer el numeral 2 del PDF para ir explicando algunos elementos más del artículo 2. Dice, numeral 2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 están incluidos en el valor de transacción, dice, se efectuará el ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables en los costos y gastos. Pregunta, ¿recordamos cuáles son los gastos y costos que manifiesta el artículo 2 sobre el artículo 8? ¿Lo recordamos? ¿Se acuerdan cuáles son los gastos y costos? ¿Qué considera el artículo 8? Puede pasar a su PDF del artículo 8, por favor, en su PDF. Yo voy a ir al artículo 8, le voy a indicar la página para poderlo leer, ¿ya? Listo. Página 5 del PDF. Artículo 8, página 5. Esperamos.
Eh, a ver. Bien, ¿se escuchó mi audio, por favor? Me dicen si se ha podido oír bien lo que acabo de mencionar. Ya no puedo. No, va a pasar eso ya. Ya no pasa eso ya. ¿Se puede oír, por favor, el audio? Me dicen, por favor, si se puede oír el audio. Jeremy, Kiara, Jordi, Mabel. Estoy leyendo el numeral 2 del artículo 2. ¿Ya? Estaba haciendo la explicación del artículo 2, numeral 2, en situación del artículo octavo que mencionan en el segundo párrafo, y se refiere específicamente a las comisiones, envases, embalajes, a las situaciones de materiales, no lo refiere, sino que refiere en el numeral 2 del artículo octavo los gastos del transporte, los gastos de carga, descarga, manipulación y los costos del seguro también. ¿Se entendió la explicación, por favor? ¿Se entendió, Jeremy, Kiara, Jordi, Mabel, Yanira? ¿Sí, Jordi? Ya. Jeremy, muy bien. Es lo que comentaba en la sesión, en esta sesión diciendo, ¿qué pasa si queremos comparar que Jordi lo trae marítimo y Jeremy lo trae aéreo? Lo que vamos a ver es la situación de que aquellas situaciones se puede deducir los gastos y pagos realizados y determinar que realmente pueden competir en el mercado y no es motivo para descartar por el simple hecho de que el modo de transporte haya sido distinto. A eso se refiere la explicación, ¿no? Y que los gastos efectuados por el flete, como la carga, la descarga, manipulación, son elementos que siempre se toman en cuenta en el transporte como parte de los recargos del servicio. ¿Entendió, señorita Kiara, Mabel, Yanira? Jeremy, ¿se puede oír bien el audio? Señor Jordi, ¿se puede oír bien el audio? Mabel, ¿pueden escuchar el audio cuando estoy hablando y mencionando la sesión? No, correcto. Denme un momentito para hablar con la administración, ¿sí? Un momentito, a ver. Un momentito, a ver, a ver. De acuerdo. No, no se puede, ¿no? Sí, Jordi, es lo que estoy tratando de ver. Sí, a ver, deme un minuto para coordinar con la administración esto. Sí, pues ya había manifestado esta situación.
Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, muchachos, miren. Yo ya había coordinado este pequeño inconveniente que podía pasar y no tenía otra sala cercana de la salida para poder dar la sesión. Miren, vamos a reprogramar esta hora debido a que hoy, el día de hoy, no puedo alejarme de la zona por tema de la laboral. ¿De acuerdo? Y ya se está haciendo demasiado imperturbable que la empresa cercana esté realizando las pruebas, ¿sí? Bien, vamos a reprogramar, ya he coordinado con la administración, temprano les había eh, explicado la situación de que si se daba y se interrumpe demasiado el audio, entonces hace que la sesión no sea como debe ser, no lo correcto. Siempre se ha escuchado el audio, podemos explayarnos y está mal, ¿sí? Por lo tanto, voy a reprogramar la hora con 10 minutos que queda para las siguientes sesiones, ¿sí? Completarlas, ¿de acuerdo? Jordi Zambrano, Kiara, Mabel, Yanira, ¿sí? Jeremy, ¿sí? No se puede, no es imposible. Disculpen que solamente esta vez no me pueda alejar de la zona de trabajo. Sí, muy bien. Entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. Ya estoy coordinando con la señorita de la administración, ¿sí? Es lo más correcto, también para usted como para mí, para poder estar en una mejor sesión. Ya el lunes esto ya no debe pasar. Muy bien, Yanir. Entonces nos estamos viendo la siguiente sesión de clases. Ya estoy reprogramando, ¿de acuerdo? Bien, nos estamos viendo entonces hasta la siguiente sesión, ¿sí? Bien. Sí, que muy buen día con todos. Y ahora nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión de clases. Muchas gracias con todo. Disculpen el inconveniente el día de hoy. Nos vemos Jeremy, Kiara y Mabel, ¿sí? Disculpen el inconveniente del día de hoy. La sesión de clases será recuperada, no se preocupen. Buen fin de semana, Jeremy. Nos estamos viendo. Muchas gracias.